la segunda tarea. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos a esta semana, gracias por acompañarnos. Empezamos la semana en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Hoy con un invitado muy especial para un tema crucial. Les hablo del ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, bienvenido a Semana. Vicky, un saludo muy especial para ti, para Jairo, para toda la audiencia que nos ven en este momento a través de todas las redes sociales de Semana. Nos debíamos esta entrevista, entonces tenemos mucha tela para cortar en materia de temas. Déjeme empezar, ministro, obviamente por la última noticia que ha estado rondando en las redes sociales, la historia de un joven en Tuluá que hacía parte de la primera línea y algún congresista posteó que supuestamente el ESMAD podría estar comprometido. Encontraron al joven en unas circunstancias terribles, su cadáver, la cabeza desmembrado. ¿Sabe algo de esta historia? La verdad, Vicky, es lo que ha salido recientemente en redes sociales, pero por supuesto de inmediato la policía activó un mecanismo de investigación y desarrollará cualquier actividad que necesite la justicia para poder esclarecer este hecho. Todo este tiempo, desde el 28 de abril, tenemos un equipo dedicado a que cualquier queja, a que cualquier denuncia de inmediato es asumida y manejada directamente por la Inspección General de la Policía, y en caso que corresponda a alguna otra autoridad judicial, ya sea la Fiscalía o la Procuraduría, de inmediato se presta la colaboración para que se esclarezcan los hechos. De hecho, la policía emitió un trino hace apenas unos minutos desmintiendo que pudiera tener alguna participación el ESMAD o miembros del ESMAD en este hecho horrible. Claro, por eso es tan importante, Vicky, que en los procedimientos quede absolutamente claro, y por eso se hacen las investigaciones inicialmente por la Inspección General de la Policía para poder desmentir o validar cualquier hecho y que se dé trámite. Lo que sí ha venido sucediendo y como se ha venido denunciando es que a lo largo de este tiempo ha habido muchas noticias falsas que precisamente surten un procedimiento y luego se verifican y se validan y se hacen públicas, y este será el procedimiento que utilizaremos en este momento. Claro, ministro. Es más, es que revisando el pronunciamiento de la Policía Nacional va en el mismo sentido de lo que usted nos está hablando, y explican desde allá, desde el Valle del Cauca, que el ESMAD hace más de un mes no está incluso operando o teniendo operaciones allí en ese sitio.
Por eso es tan importante que el procedimiento sea arreglado. Lo que hemos visto es mucha noticia falsa, en donde sacan informaciones y lo que se utiliza es un procedimiento, primero con la Inspección General de la Policía y luego una verificación con redes sociales o con información para que a partir de esos procedimientos se pueda establecer de qué sucedió e inmediatamente sale a informar a la policía. Pero siempre con toda la disposición de que esas investigaciones y esas denuncias sean esclarecidas. Ministro, pues empecemos a hablar de un tema que ha conmocionado al país, el atentado a la brigada número 30 de Cúcuta. Y después de conocerse los videos de seguridad y de ver en realidad lo insegura que estaba la entrada a la brigada, ¿qué es lo último que usted ha podido establecer, que han podido establecer los investigadores y qué dudas le quedan de todo esto? Y lo primero sea rechazar, como se presentó la misma semana pasada, el hecho de este atentado terrorista que buscó afectar la integridad y la vida de nuestros soldados. A nuestros soldados, por supuesto, se les debe respetar. Aquí no puede ser posible que estas organizaciones criminales busquen atentar contra una brigada, y en este caso una brigada que cumple un papel fundamental de lucha contra el narcotráfico en una zona crítica como esta zona de Cúcuta y la zona de frontera, y con especial operación en el Catatumbo, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico. Por supuesto, rechazamos, repudiamos ese acto. Estuvimos allá de inmediato ese mismo día buscando activar los mecanismos, primero de denuncia, de investigación y por supuesto de colaboración con la justicia para esclarecer los hechos. ¿En qué temas se ha avanzado? Y por supuesto entenderás, Vicky, que aquí la entidad responsable de desarrollar toda la investigación ha sido la Fiscalía General de la Nación, y allí hay una reserva, por supuesto, que debemos respetar. Ha hecho una colaboración importante nuestra Policía Nacional en la coordinación de esa investigación que lidera la Fiscalía General, y son los hechos presentados por el fiscal los que son de público conocimiento. Mientras tanto, por supuesto, lo que es claro es que este atentado buscó afectar la integridad de nuestros soldados, de una brigada, la brigada número 30, que cumple un papel fundamental. Las hipótesis principales por parte de inteligencia de ejército señalan que el responsable es el ELN y que es posible que haya involucrado otros grupos, particularmente de disidencias de la FARC, que pudieran estar involucrados, pero la hipótesis principal es el ELN, y sobre esas líneas de inteligencia, por supuesto, ya viene la Fiscalía desarrollando las evaluaciones respectivas de modo, tiempo y lugar que correspondan para determinar los responsables y también si hay algún tipo de implicación de colaboración por parte de otras personas civiles o militares en este hecho. Eso en materia de responsabilidades. Lo segundo, por supuesto, también viene la Inspección General del Ejército Nacional desarrollando una investigación al interior de la brigada y por supuesto de la división para determinar si hubo algún tipo de omisión o responsabilidad dentro de la aplicación de los procedimientos de seguridad que se debían dar en la brigada, mientras que se dan esos hechos como fue anunciado. 7 de los oficiales responsables y las militares involucrados fueron relevados de sus cargos, mientras que se da desarrollo de esa investigación, precisamente porque se está haciendo esa evaluación de por qué hubo esa vulneración en la seguridad, cuando había ya algunas alertas y unos precedentes que señalaban la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad en la brigada. Ministro, si vemos el video, pues es que causa mucho asombro la manera tan fácil, por decirlo de alguna manera, que esta camioneta entra allí a esa guarnición en Cúcuta. Y estuvimos nosotros indagando, averiguando, y establecimos que, por ejemplo, los perros antiexplosivos que se deben tener en la guardia, las explicaciones que dan para ese día es que los perros estaban cansados. Usted entenderá que eso es una respuesta pues absurda frente a la importancia de esta guarnición y un solo soldado revisando sin ningún equipo pues esta camioneta. Precisamente las líneas de investigación tienen que ir a determinar qué sucedió, porque los protocolos están establecidos, los protocolos de cuántas personas deben estar en la guardia, en qué turnos, con qué procedimientos, qué tipo de obstáculos o de infraestructura, como las barricadas, como el control de acceso, el seguimiento en los libros de registro de entrada y de salida.
que han debido cumplirse y que precisamente habían sido señalados previamente. Todos esos son materia de investigación, no solo por parte de la autoridad judicial como es la Fiscalía, sino también de la Inspección General, porque son procedimientos que estaban reglados, que fueron informados, que fueron evaluados previamente y se habían hecho los requerimientos necesarios. Por eso es muy importante dar pronta respuesta a través primero de las investigaciones que desarrolle la autoridad judicial, en este caso la Fiscalía, y de la Inspección General del Ejército. Ministro, usted lo mencionaba hace apenas unos instantes, había una alerta de la inspección desde el pasado mes de enero. ¿En qué consistía esa alerta para la Brigada 30? ¿Qué decía esa alerta? Lo que hace la Inspección General es determinar la aplicación de los procedimientos y protocolos de seguridad en torno a los mecanismos de control de acceso o control de salida, de los tipos de infraestructura, de los tipos de información y registro. Frente a eso se habían hecho unos requerimientos y se habían hecho unas anotaciones especiales y por supuesto eran las que han debido aplicarse. Sí, ¿nos podría contar en detalle cuál era esa alerta, ministro? No sé si podría ampliarnos un poco ese tema de cuál era la alerta de la inspección. ¿Qué decía? ¿Que podían atentar allí? ¿Qué decía? No, son dos cosas diferentes, Vicky. Uno es los procedimientos de control de ingreso y seguridad, que son los que vigila la Inspección General. Hay unos manuales con los protocolos, procedimientos de cómo se hace el acceso, cómo se controla el acceso, cómo son los mecanismos de seguridad, cuáles son los protocolos, como ustedes señalaban, con el uso de los caninos o otro tipo de mecanismos. Frente a eso será que se había pronunciado la Inspección General. Otras alertas que tienen que ver con riesgos de atentados terroristas son producidos por un mecanismo que se llama el CI3, CI3T, que es el que determina si hay algún tipo de amenaza de afectaciones a brigadas o instalaciones militares, en donde por supuesto en esta zona del país habían habido algunas que estaban señaladas. Ministro, yo quiero insistirle en la imagen que estamos viendo, la del soldado, un solo soldado revisando esa camioneta, y usted me imagino que ha visto pues cantidad de veces este video, pues llama la atención que fue muy rápido, ni siquiera le entrega un documento el conductor, el terrorista le entrega un documento, pues eso no se ve. ¿Qué explicación dan en la guardia? ¿Qué explicación da este soldado para que esta camioneta haya ingresado como tan fácil, por decirlo de alguna manera, allí a la Brigada 30, ministro? Jairo, lo primero es el cumplimiento de los protocolos internos que señala usted, como también allí no se aplicó, pues, por ejemplo, el uso del fichero, pero esto es materia de investigación. Sin embargo, lo que sí es evidente es que estas organizaciones criminales y terroristas sí buscaron activar mecanismos para generar confusión, porque la camioneta que usted señala allí también tenía otra camioneta exactamente igual al interior. Lo que buscaron era generar un mecanismo para poder ingresar a una camioneta que normalmente entraba a la brigada, y por supuesto todo esto es materia de investigación que está haciendo la Fiscalía General de la Nación. Ministro, esto es lo que lo hace pensar a uno y pues hemos hablado con investigadores que están trabajando y claro, guardando la reserva y demás, pero sí hay muchos indicios de que pudo haber una complicidad dentro de la brigada, de personal de la brigada, no sé si uniformado, no sé si civil, pero sí debió haber una complicidad. Vicky, el hecho de que se hubiera afectado la integridad de 36 de nuestros soldados, incluyendo pues los asistentes militares, que 2 de Estados Unidos, pues tuvo una afectación grave, y eso es inaceptable para cualquier unidad militar. Por lo tanto, las decisiones tienen que ir en una investigación que dé claridad frente a los hechos y los responsables. Será materia de investigación para determinar quiénes estuvieron involucrados, y en eso te pido que me entiendas que eso es materia de investigación de la Fiscalía para determinar esos responsables. Lo que sí es claro es que internamente, tal y como lo señaló el general Navarro la semana pasada, se tomaron medidas administrativas para poder determinar acciones que pudiera desarrollar nuestra Inspección General del Ejército, y las medidas para reforzar precisamente que este tipo de hechos donde se vulneren las condiciones de seguridad y de protección al interior de cualquier instalación militar se pueda seguir presentando.
Claro, ministro, y entendemos pues que no se puede pues, revelar mucha de esta información que está en materia de investigación, tanto por parte del Ejército, por parte de la Fiscalía y la misma Procuraduría. Pero quiero preguntarle un poco sobre las hipótesis de los autores de este carro-bomba, porque inicialmente, ministro, se había escuchado que incluso este atentado podría ir dirigido pues hacia los militares de Estados Unidos que se encuentran prestando colaboración allí en esa brigada. ¿Qué se sabe de esto, ministro? Nuevamente, la hipótesis principal que se maneja por inteligencia de ejército es que es el ELN, el Frente de Guerra Urbano, quien está involucrado directamente en este proceso. No se descarta también la hipótesis de colaboración de otras organizaciones criminales de disidencias. Eso es la línea, digamos, en términos de información de inteligencia. Y por supuesto, lo que sí era claro es que tenían información de dónde ubicar particularmente este artefacto explosivo con el fin de afectar las unidades que estaban desarrollando acciones en contra del narcotráfico o grupos armados ilegales en la zona, particularmente la DEA de la Fiscalía y de los asesores militares que allí tenían presencia. Ministro, más allá de lo que ocurrió, lo que queda en el ambiente pues es una vulnerabilidad muy grande. ¿Cómo puede ser posible que algo así haya podido ocurrir? Porque cuando uno mira los tiempos, pues la camioneta estuvo 2 horas dentro del batallón, pasó del dispensario a parquearse en el lado de inteligencia. Cuando uno mira eso, cuando mira el video de la salida del terrorista que ingresa al carro, pues uno queda muy desconsolado, ministro, le confieso, muy desconsolado. ¿Cómo puede ser posible que el terrorista salga caminando como Pedro por su casa y no pase nada? Lo primero, Vicky, es que es importante señalar qué estaba haciendo el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares para evitar que esto sucediera, enviando información sobre las alertas, buscando que se aplicaran los procesos y procedimientos de control de entrada y de salida como le estaba haciendo la Inspección General. Y eso debería ser aplicado. Por eso, que hubiera sucedido el hecho, pues lo primero es que aquí los responsables son las organizaciones terroristas que buscan afectar la integridad de nuestros soldados y policías. Pero lo que es inaceptable es que no se aplicaran los protocolos y mecanismos necesarios para garantizar la seguridad y la protección ante alertas que ya se habían dado previamente. Por eso, inmediatamente suceden los hechos, se hace una revisión general de los mecanismos de protección y estos protocolos y se desarrolla esta investigación por parte de la Inspección General del Ejército. Pero adicionalmente, por supuesto, también estamos trabajando en esta misma tiempo, desde la semana pasada, en reforzar las medidas de protección, no solo de infraestructura, sino inclusive de modernización con temas digitales para la entrada y salida de estas infraestructuras de instalaciones militares. Claro, ministro, y usted tiene razón cuando dice que los primeros responsables son los terroristas. Por supuesto que sí, ni más faltaba, y desde aquí toda nuestra solidaridad desde el primer momento con los heridos, con los afectados y demás. Pero es imperdonable también, ministro, y ya pues ha pasado una semana y creo que ya podemos hablar en unos términos más contundentes. Es imperdonable que cosas como esta pasen en una brigada donde deberían estar todas las alertas encendidas, donde debería haber un mecanismo de protección de alta calidad. Esto lo que muestra es una baja calidad, no más, como mínimo. Vicky, por eso la misma semana anterior calificamos el hecho de inaceptable para los estándares de protección que debería tener una brigada como la Brigada 30, que está ubicada en las zonas de mayor riesgo, y precisamente por eso las decisiones de investigación en la Inspección General del Ejército, por eso las medidas de relevar de los cargos a las personas mientras que se desarrolla esa investigación son fundamentales, pero especialmente un ejercicio que se hizo por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, inclusive de la Dirección General de la Policía, para redoblar esfuerzos y medidas y revisar nuevamente los protocolos de protección y seguridad frente a este tipo de atentados en todas las instalaciones militares y policiales del país.
Claro, ministro, porque, perdóneme, yo le insisto, porque pues además ese ha sido uno de los temas de mayor discusión después de que ocurrió este atentado pues allí en Cúcuta, porque lo mismo prácticamente había ocurrido en la Escuela de Policía General Santander. Obviamente, esto fue en el 2019, usted no estaba como ministro de Defensa Nacional, pero ingresó también una camioneta cargada con explosivos que lamentablemente cobró la vida asesinaron a 23 cadetes de la policía. Aquí, pues afortunadamente, entre comillas, pues no hubo víctimas mortales, pero la tragedia pudo haber sido muchísimo peor, ministro. Definitivamente es inaceptable para nuestras fuerzas militares y de policía el que un tipo de estos de hechos suceda. Y por eso es tan importante las acciones desde el punto de vista, primero, de inteligencia para prevenir y dar información de ese tipo de hechos que se hizo. Segundo, que los mecanismos y los protocolos se apliquen tal y como están establecidos en los manuales, en los procedimientos, en la doctrina de nuestras fuerzas militares y de la policía, y que deberían redoblarse a partir de este tipo de hechos que desafortunadamente afectaron la integridad de esta brigada especialmente. Y por supuesto, lo que sí es claro es que hacia el futuro, en este mismo ejercicio que estamos haciendo, tenemos que enfocarnos en que aquí no estamos hablando como cualquier organización, sino que tienen pretensiones permanentes de afectar a las instituciones militares, inclusive pues a las escuelas de formación, como sucedió con el caso de la Escuela General Santander, y aquí no puede haber el más mínimo error en ese sentido. Tiene que actuarse con contundencia y estar en permanente alerta todas las unidades militares, y por eso es tan importante que se haga la investigación, pero también las medidas que tomemos en implementación de esos protocolos que ya estaban establecidos, y que por eso es fundamental que aquí revisemos, y lo hicimos desde la semana pasada en todas las unidades militares y policiales, para que esto no pueda volver a suceder. Ministro, ha hecho mención también en varias oportunidades de ya correctivos que tomaron en torno a personal. ¿Nos quiere contar lo último que tenga? ¿Cuántas personas han salido de los cargos? No, como se tomó la decisión la semana pasada, eso fue informado por el Comando General de las Fuerzas Militares, 7 entre oficiales, suboficiales responsables de la seguridad allí en el batallón y en la Guardia. Ministro, déjeme salir de ahí y pasar a otro tema. Pero antes, el FBI, cuéntenos cómo es la colaboración del FBI en esta investigación. Precisamente ayer estuvimos reunidos con el almirante Faller del Comando Sur de Estados Unidos, con el embajador, con el presidente, y se ratificó desde el inicio, como se informó la semana pasada por parte del presidente Iván Duque, la vinculación directa del FBI para esclarecer el hecho y para precisamente desarrollar las investigaciones necesarias para hallar a los responsables, y por supuesto en esa colaboración judicial garantizar que estos responsables sean llevados ante la justicia y se tomen las decisiones necesarias. Tenemos una cooperación desde hace muchos años con Estados Unidos en materia judicial, y en este caso particular se vinculó desde la semana pasada directamente el FBI. Ministro, le decía que me deje sacarlo de ahí, y quiero preguntarle por toda la batalla que dio en el Congreso de la República. ¿Se salvó de esa moción de censura? El debate fue muy fuerte, el debate fue violento, diría yo. ¿Cómo se siente hoy, después de todo lo que escuchó en el Congreso y de haberse salvado de esa moción? Vicky, como nos corresponde como funcionarios públicos, siempre tenemos que comparecer ante el Congreso de la República a rendir cuentas. Es el órgano establecido por nuestra Constitución como en donde se hace el control político, y como funcionarios nos corresponde responder ante esas inquietudes. Lo que es claro es que en esa moción de censura, tanto en el Senado como en la Cámara, quedó evidenciado con la votación lograda que este ministerio, este ministro y que este gobierno cumple con la ley y la Constitución, que las actuaciones que se desarrollaron desde el 28 de abril en adelante se hicieron con estricto apego a la ley, y que adicionalmente la responsabilidad que tenemos como gobierno, como fuerza pública, como ministro, y todo nuestro ejército, armada, fuerza aérea y la policía ha estado con estricto apego a los derechos humanos.
La conclusión general que sacamos de ese debate, tal y como quedó demostrado en la presentación que hicimos, es que este es un gobierno, primero, con talante democrático, que respeta la manifestación pacífica y que la ha garantizado, y que tiene 3 funciones como actuación del ministro de Defensa y de la Policía Nacional: proteger los derechos de los que no marchan, garantizar que aquellos que se manifiesten pacíficamente lo puedan hacer y se acompañen, pero ser absolutamente contundentes en garantizar que no se presente violencia, ni vandalismo, ni bloqueo que afecten los derechos del resto de los colombianos, y eso fue lo que presentamos en el Congreso de la República, dejando en evidencia que desde el 28 de abril hasta la semana pasada se adhirieron más de 13.000 actividades de manifestación pacífica que acompañó nuestra Policía Nacional como corresponde, pero en más de 1.500 oportunidades de hechos violentos, de bloqueos, de destrucciones tuvo que actuar la fuerza pública, en el ESMAD, y en estos hechos se hicieron actuaciones con estricto apego a la ley y a los derechos humanos para restablecer el orden, la seguridad o desbloquear el país, y donde se cometieron algunos actos irregulares por parte de individuos en la prestación del servicio de la policía, los hechos están siendo investigados y buscan ser esclarecidos por la justicia como corresponde. Y estos enfrentamientos se dieron durísimo allá en el Congreso de la República. Hay que decir, para nadie es un secreto, que usted tuvo pues mucho apoyo institucional, incluso se vio pues reflejado en la votación, es decir, un gran apoyo, pero también recibió fuertes críticas, fuertes y duras críticas. Ministro, ¿algo que rescatar cuando usted escuchaba estas 2 confrontaciones verbales que se iban desarrollando allí en el Congreso? A mí me quedaron 2 reflexiones. Es que muchas veces las mentiras y las falsedades vuelan rápido y giran en torno a las redes sociales de manera muy veloz, pero a nosotros, los funcionarios públicos, la verdad siempre debe prevalecer y se debe actuar con toda seriedad y responsabilidad para que esa verdad sea evidenciada, sea validada y sea presentada públicamente. Y eso fue lo que vimos con una serie de críticas muchas veces infundadas o por noticias falsas difundidas por redes sociales que luego llevan a debates políticos que no están basados en la evidencia real. Eso es lo primero. Y lo segundo, que muchas veces esta polarización que se ha dado en el país buscó afectar la estabilidad de, en este caso, la Policía Nacional. Y solo para decirle, al debate se utilizaron algunas veces argumentos que claramente señalábamos no estaban siendo validados por lo que encontrábamos en las operaciones de la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional siempre ha sido una institución que ha estado actuando con estricto apego a la ley y a los derechos humanos, y si bien se han presentado actos, como lo mencionaba, individuales irregulares, pues están siendo investigadas, pero eso no debería llegar a generar un calificativo general o a utilizar mentiras falsas o en algunos casos patrañas con el fin de afectar la imagen de la institucionalidad, sino debería ser un acto más de discusión democrática serio frente a los problemas que se estaban presentando. Pero lo que está claro es que en el Congreso de la República comparecimos, dimos el debate, se dio la votación y con humildad entendimos que ese resultado lo que nos debería llevar es, primero que todo, a seguir en la tarea de hacer cumplir la ley, garantizar las manifestaciones pacíficas, pero también actuar con contundencia en contra del vandalismo, la violencia y los bloqueos. Y por supuesto, allí donde tenemos que encontrar mejoras que tuviéramos que hacer al interior de los procedimientos y procesos de nuestra policía, lo hicimos e inclusive presentamos después de ese debate la iniciativa que ya veníamos trabajando de reforma y transformación integral de la policía, porque entendemos que nuestro objeto de trabajo siempre tiene que ser tener mejores instituciones públicas. Esos debates son buenos en la medida en que también cuando se hacen ver fallas, pues se tengan que corregir, y así lo asumimos por voluntad propia con un proceso de transformación de la policía que le presentamos al país. Ministro, ¿por qué el uniforme nuevo de la policía es azul? ¿Por qué azul? ¿Por qué se salen del verde? Pero, Vicky, yo quisiera plantearlo no solo por el uniforme, lo que presentó el presidente Duque al país y lo que desarrollamos es un proceso de transformación integral que no es solo el uniforme, es un proceso que busca 2 proyectos de ley para profesionalización de la policía. Eso quiere decir unos policías que estén certificados en sus competencias, que tengan competencias para el uso de la fuerza,
para los derechos humanos, para los procedimientos policiales, con los mejores estándares internacionales, y además un proyecto de ley de un nuevo régimen disciplinario que busca que se actualice el régimen disciplinario anterior, que sea mucho más estricto y más expedito para emitir resultados de acuerdo con las denuncias de los ciudadanos. Ese es lo primero. Lo segundo es un cambio en la estructura de la policía, donde tendrá una dirección de derechos humanos transversal, un área de certificación de competencias, y todo este proceso obligará a que cada policía, ya sea oficial, suboficial, de nivel ejecutivo, patrullero, se certifique en sus competencias y se haga seguimiento a que para poder ascender y para poder seguir en su carrera, esas distinciones, su bonificación, se vea atado a esas competencias. Y por último está la forma como opera la policía en terreno, en la calle, sobre todo la de seguridad y vigilancia. Y es allí donde se busca que esos policías de seguridad y vigilancia que cumplen una función de seguridad ciudadana sean más visibles, tengan mucha más cercanía. Ese uniforme que se presenta va acompañado de un nuevo modelo de vigilancia en la calle, que implica un policía más cercano, un policía que se identifica mejor porque tiene su nombre, tiene el número claro, tiene un código QR que si la persona, el ciudadano, quiere escanearlo, puede saber a qué unidad pertenece, hace cuánto está prestando el servicio ahí, y además que tenga claras las armas letales y no letales que puede utilizar y los procedimientos queden grabados al tener una cámara de cuerpo. Es un proceso de transformación integral. El color del uniforme tiene que ver con el tema de estándares internacionales que muchas veces se utilizan con el color de la policía para que se identifique que es el de vigilancia y seguridad ciudadana. Bueno, entonces voy con esa última parte. No crea que no me interesaba esa primera parte, sino que me llamaba la atención el tema del uniforme, porque es como sacarlos del tema de la milicia. Es como eso que dice usted, van a estar en la calle y demás, pero ya no van a representar lo que representaba la policía hasta hoy o lo que representa la policía hasta hoy, que los hemos visto en lucha contra el narcotráfico, policía antiguerrilla, una cantidad de cosas que vimos en el pasado. ¿Todo eso ya no lo hará la policía o qué? No, por el contrario, y lo que aquí está claro es que en Colombia tenemos que estar orgullosos de nuestra policía porque es una policía multifuncional, muy diferente a muchas otras policías en el mundo, con una tradición histórica importante, y ese legado es vital. Nosotros hoy, tal vez, a diferencia de lo que sucede en México o de lo que sucede en Brasil, tenemos una policía única, nacional, civil, pero que cumple procesos y multifuncionales. La policía tiene la lucha contra el narcotráfico, tiene el control del contrabando, tiene la policía de infancia y adolescencia, tiene la policía, por ejemplo, en temas cibernéticos, tiene la policía de cuadrante o vigilancia de seguridad ciudadana, tiene la policía hoy muy importante, carabineros en el área rural de lucha contra el tema de minería ilegal. Es una policía multifuncional, muy preparada, muy profesional. El cambio en el uniforme se va a dar específicamente en el que tiene relación con los ciudadanos en los barrios, en el modelo de seguridad ciudadana y de vigilancia de cuadrantes. Pero toda la policía seguirá operando y funcionando exactamente igual. El cambio en el uniforme se da específicamente en ese componente de seguridad ciudadana. Ministro, en todos estos cambios y esta reestructuración, un tema obligado, pues definitivamente es el ESMAD. Desde el gobierno, ustedes han sido muy claros que el ESMAD no desaparece, pero se siguen escuchando voces de reformarlo, cambiarlo. Es decir, ¿esto está en todo lo que usted nos está explicando o el ESMAD seguirá así como ha actuado hasta ahora? La aplicación de la ley de profesionalización que presentaremos al Congreso de la República y del régimen disciplinario le aplica también a la unidad del Escuadrón Antidisturbios que tiene la Policía Nacional. Eso significa que tendrán que estar certificados en competencias de uso de la fuerza, en competencias de derechos humanos, en las competencias y conocimientos relacionados con el servicio policial y además de todos los otros procedimientos establecidos para el manejo de los disturbios y la violencia que se presenta y a los cuales ellos, por supuesto, tienen que tener unas competencias especiales en el uso de armas menos letales. Y lo que hemos dicho es, estamos trabajando para que esa profesionalización de la policía y esa reforma aplique a todos, incluyendo el ESMAD. Pero también es importante señalar que vamos a dar una discusión pública frente a esas transformaciones. Lanzó el presidente Duque y lo ratificamos la semana pasada, esta iniciativa de Hablemos de Policía. La idea es que con un ejercicio de diálogo y discusión
previo a la presentación de los proyectos de ley, hablemos sobre esas situaciones que los ciudadanos deben considerar, debemos tener en cuenta en esta transformación de la policía, y también para buscar bajar muchas veces ese conflicto que se ha buscado generar entre jóvenes con los jóvenes del ESMAD. Es que la gente del ESMAD son jóvenes también, son muchos de ellos padres jóvenes que tienen hijos, y aquí lo que vimos fue un ataque sistemático en contra del ESMAD, muchas veces originado en una estigmatización también en contra del ESMAD, cuando el ESMAD lo que hace es actuar cuando hay violencia y se afectan derechos de los otros. Aquí lo que no puede ser posible es que busque equipararse el ESMAD, que es una autoridad que busca aplicar su actuación cuando hay desmanes. Es que lo que no se puede decir es que se combate el ESMAD, es que eso no es nada porque le tiraron una piedra al ESMAD. No, es que el momento en que se lanza una piedra inicia un acto violento y es necesario que la autoridad actúe. Es que en el momento en que buscan incinerar o a un oficial o a un suboficial o a un patrullero del ESMAD, de los que están en el escuadrón, ese es un atentado y una tentativa de homicidio contra un funcionario público. Aquí muchas veces se ha buscado distorsionar el concepto de uso proporcional de la fuerza, porque es que el ESMAD no puede responder con piedras ante los ataques con piedras. Cuando usted tiene 200 o 300 personas que buscan atacar a un palacio de justicia, tiene que actuar el ESMAD con uso proporcional de la fuerza, porque están atentando contra un establecimiento público. Y en esa medida, todos los países del mundo tienen escuadrones antidisturbios, más de 102, y utilizan armas menos letales que están reguladas, y que en el caso colombiano están reguladas, y debemos fortalecer ese procedimiento para conocimiento y uso. Pero su origen es por la violencia, no por la manifestación pacífica. Estoy viendo, señor. No, sí, Gaby, que le quería cambiar el tema, pero siga, por favor. No, adelante, dígame, Jairo. Sí, ministro, es que le quería preguntar por otro tema también que ha sido, pues, polémico, por decirlo de alguna manera, en los últimos días, y tiene que ver con el glifosato, porque escuchamos a un expresidente, César Gaviria, criticando este tema pues muy fuertemente, e incluso le está pidiendo al gobierno nacional reconsiderar el uso del glifosato aquí en el país, ministro. La mayor amenaza que tiene Colombia es el narcotráfico, porque el narcotráfico es la fuente y la gasolina que genera la violencia en muchas regiones colombianas. El presidente Duque encontró más de 173.000 hectáreas, se hizo un esfuerzo muy grande en el primer año de estabilizar esas hectáreas para que no crecieran, en el segundo año se redujeron. Hace una semana recibimos el informe que demuestra que el año pasado bajaron en más del 7% el número total de hectáreas. Sin embargo, sigue siendo muy alto. 143.000 hectáreas ahora, aún en Colombia, es un mecanismo de financiación de violencia inmenso. Ese es el narcotráfico el que genera muerte de líderes sociales, homicidios colectivos, corrupción en las regiones, afectación al medio ambiente de forma severa. Esa masa química que se forma en cada uno de los laboratorios que hemos encontrado es una masa química que contamina los ríos, que contamina las fuentes de agua, y además es una afectación directa a los bosques y a las selvas colombianas. Esas 143.000 hectáreas son el segundo factor más grande de deforestación en Colombia. Entonces, uno no puede desconocer ese hecho. Lo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Duque es actuar, primero, para fomentar el desarrollo alternativo. Eso quiere decir, donde hay cultivos ilícitos, que el campesino se comprometa, sustituya y se siembre café, se siembre cacao, como se hace en todas las regiones donde opera el programa PENIS, que salió después del acuerdo de paz. Lo hemos venido haciendo con erradicación manual. El año pasado erradicamos más de 130.000 hectáreas, pero aún a pesar de esos esfuerzos, la reducción es leve. Por lo tanto, el otro instrumento es la aspersión aérea por precisión, que ha sido modificada de acuerdo con las características que ha señalado la Corte Constitucional y que debería ser aplicada. Aún faltan algunos procesos para legales surtir, que debería surtir ese procedimiento para que se pueda aplicar la aspersión por precisión, pero Colombia no podría renunciar a ninguno de esos mecanismos, porque está demostrado que cada hectárea nueva de coca, que permanezca de coca, es más muerte, es más destrozo en las áreas rurales colombianas, es mayor destrucción del medio ambiente, y aquí lo que tenemos que es combatirla con todos los mecanismos e instrumentos posibles. El expresidente César Gaviria cree que el glifosato trae más problemas que beneficios, ministro, y dice textualmente:
Erradicación manual y ayuda social a los campesinos que la siembran sale más económico que aplicar el glifosato. Y después pues hace toda una exposición en una carta en la cual envía al gobierno, y es un no absoluto al glifosato, un no absoluto, Jairo. ¿Qué decirle entonces al expresidente Gaviria? Está muy duro, está muy crítico, usted vio la carta y palabras más, palabras menos, lo que está diciendo es que al gobierno nacional que reconsidere la fumigación. ¿Qué le dice usted al expresidente Gaviria, ministro? No, yo lo que claramente tenemos que tener como prioridad en Colombia es la disminución del negocio del narcotráfico por la amenaza que constituye a nuestra democracia. Y no podemos renunciar a ningún instrumento que tengamos para acelerar esa reducción de las hectáreas de coca y de todos los mecanismos que afecten la cadena de la coca. Desarrollo alternativo lo estamos haciendo. El doctor Emilio Archila lidera un programa donde hay de más de 100.000 familias que están cambiando la coca por cacao, por cafés especiales, pero aún eso es insuficiente. Erradicación manual la estamos haciendo. El año pasado erradicamos más de 130.000 hectáreas, se destruyeron 5.000 laboratorios, entre los de pasta de coca y clorhidrato de cocaína. Además se incautaron más de 500 toneladas de cocaína, no hemos parado, pero por supuesto este otro instrumento es válido todavía y además con las modificaciones de que sea una aspersión por precisión aún pueden ser. Falta surtir algunos trámites legales para que se dé esa aprobación de utilización, pero no podríamos de ninguna manera limitar los instrumentos que podemos hacer. La mayor amenaza contra Colombia es el narcotráfico en vidas, con destrucción del medio ambiente, y Colombia lo que tiene es que avanzar de forma decidida a luchar contra el narcotráfico como la mayor amenaza que enfrentamos como sociedad. ¿Pero le responde algo puntual a él o no? Claro que no podemos rechazar ningún instrumento, sino tenemos que combinar todos los instrumentos que tenemos para poder avanzar de forma más acelerada en ese combate para reducir las hectáreas de coca y limitar el crecimiento del narcotráfico como amenaza para Colombia. Ministro, pero le queda al gobierno 1 año y 2 meses. Y uno a veces piensa que no va a ser posible empezar el glifosato, estas fumigaciones. Pareciera que son tantos los pasos a cumplir, tantos las metas por cumplir, que de repente va a ser un imposible para el gobierno. Pues trabajamos todos los días para no parar, sino por el contrario, para avanzar en contra del narcotráfico. Desafortunadamente, en el caso de la aspersión aérea, nos hemos encontrado con decisiones judiciales que son muy complicadas, como la que vimos en el caso de los tribunales en Nariño, o recientemente algunos tribunales limitando también la erradicación. Eso sí es una gran preocupación y ese debería ser un gran tema de debate. Estos temas de seguridad nacional, como es la lucha contra el narcotráfico, que se limiten por decisiones judiciales, pueden afectar de forma grave la tranquilidad de un departamento como Nariño. Hoy Nariño tiene la segunda hectareaje más grande de coca y las decisiones judiciales recientes han limitado que se aplique la aspersión y también la erradicación manual. Eso no es un ataque contra el gobierno, eso es una afectación directa a la tranquilidad de Nariño. Por eso estamos viendo las disputas de los grupos armados ilegales allí en el Triángulo de Telenví, con desplazamientos de más de 5.000 personas, con las afectaciones en asesinatos de líderes sociales en la región, con asesinatos de homicidios colectivos en la región, en la zona de frontera, porque el narcotráfico se ha enquistado allí y necesita el gobierno tener todos los instrumentos con las fuerzas militares para poder eliminar esas hectáreas y producir mayor seguridad y tranquilidad, de modo que llegue la inversión, de modo que se pueda sembrar el cacao que necesita la costa pacífica nariñense. Aquí la gran cuestionamiento es a esas decisiones judiciales que afectan de manera grave la posibilidad de desarrollar esos instrumentos de lucha contra el narcotráfico. Ministro, para terminar le tengo 2 preguntas. Una, ¿ya han podido consolidar aún más todo lo que se movió detrás del paro, aparte de las manifestaciones pacíficas, legítimas, reales? ¿Han podido consolidar más esa información de lo que se movió violento alrededor del paro? Vicky, hay varias cosas. Permanentemente nuestra Policía Nacional avanzó en el seguimiento a la manifestación pacífica. Como señalé, hay alrededor de 13.000 actividades de manifestación pacífica, entre marchas, asambleas, que se acompañaron. 1.500 actividades fueron violentas, de vandalismo, de afectaciones sistemáticas,
por ejemplo, a alcaldías, como lo que sucedió en Cali, a gobernaciones, lo vimos en Neiva, lo vimos en Pasto, lo vimos también en Popayán, afectaciones a infraestructuras de justicia, como vimos la destrucción de la unidad de reacción inmediata en Popayán o del Palacio de Justicia en Tuluá. Sistemáticamente fueron atacadas institucionalidades y destrucciones de sistemas de transporte público completos, como vimos el mío parado por más de 2 semanas en Cali, o de más del 50% de afectación a las estaciones de Transmilenio en Bogotá. Esos hechos violentos están siendo judicializados, por supuesto. Hay unas líneas de investigación que está desarrollando la policía en conjunto con la fiscalía, porque aquí lo que no puede quedar en la impunidad es que hay una afectación tan grave y severa a la institucionalidad, a las posibilidades de movilidad de trabajadores, de estudiantes, como se vio en los sistemas de transporte público, o la destrucción de infraestructuras públicas, o de afectación al comercio, y que esto quede en la impunidad. Todo el respaldo y el apoyo a la manifestación pacífica como expresión democrática, pero una sociedad no puede claudicar y tolerar la violencia como mecanismo de presión, cuando mucho más afecta a derechos de terceros. Y por supuesto también estamos detrás de los que generaron bloqueos que afectaron derechos de terceros y la vida de bebés, o afectaron misiones médicas, como vimos en las ambulancias, más de 16 que fueron vandalizadas en Bogotá. Ministro, está pendiente la reglamentación de la protesta en Colombia. ¿Usted hace algunas recomendaciones como ministro de Defensa para esa reglamentación? Vicky, el año pasado, inclusive siendo director del Departamento Administrativo de la Presidencia, participamos de la expedición del decreto 003 que estableció la reglamentación de la protesta pacífica y el uso de la fuerza en las manifestaciones públicas. Allí quedaron señalados unos mecanismos necesarios para hacer unos protocolos que cumplimos en estas manifestaciones, y lo cumplió la fuerza pública. Y te voy a poner 2 ejemplos. En estas manifestaciones, todo el tiempo, cuando iba a salir el ESMAD, llegaba un funcionario de la personería municipal en Cali o en cualquier otro municipio, o de la Procuraduría, para verificar que el ESMAD cumpliera con todos los requisitos que establecía ese protocolo, que tuviera el nombre, que tuviera la identificación, que tuviera conocimiento de derechos humanos, que tuviera el conocimiento y uso, y que llevara un arma de menos letalidad. Eso se aplicó, lo hemos venido haciendo. La gran preocupación hoy es, desde el punto de vista legislativo, lo que tenemos que ver es cómo legislamos en torno a temas críticos como el vandalismo, porque si bien la manifestación pacífica se dio en muchas oportunidades a las 5 o 6 de la tarde, en muchas ciudades veíamos como un grupo de individuos ya no actuaban en manifestación pacífica, sino separando las manifestaciones pacíficas, actuaban era con violencia, con destrucción. Y regular ese tipo de violencia y destrucción tiene que ser un mecanismo que sea mucho más exigente para la sociedad colombiana, porque lo que no puede ser es que se hubiera destrozado todos los adoquines alrededor del Portal de las Américas. Lo que no puede ser es que un sistema como el mío hubiera sido destruido a punta de vandalismo y nada le suceda a los responsables de estos hechos. Y lo que no puede ser es que bloqueen el país, afecten la seguridad alimentaria, la alimentación, paren el puerto de Buenaventura y nada pase contra los que afectan los derechos del resto de los colombianos. La Paz con Legalidad construyó puente colgante en el Pinde, en Tumaco. Las comunidades llevaban más de 30 años esperándolo. Esta es otra obra PDET. Asociarse, la clave para acceder a recursos del Estado. Mujeres de Caquetá y Puerto Boyacá recibieron subsidios e insumos para proyectos de café y tilapia roja. ARN y Alcaldía de El Tarra abrieron primera oficina de paz en el Catatumbo. Ya son 14.555 familias étnicas y campesinas que iluminan su vida con la luz de paneles solares. Estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Bienvenidos. La implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET está transformando la vida de 6 millones de colombianos que habitan en los 170 municipios más afectados por la violencia. Al 30 de abril, 1.286 obras PDET han sido terminadas y entregadas a la comunidad. La más reciente de ellas, el puente colgante en la vereda El Pinde, en Tumaco, Nariño. Veamos. Cuando crecía el nivel del río Piano,
Y en zona rural de Llorente y La Guayacana en Tumaco, Nariño, se ponía en riesgo no solo la vida, sino también la posibilidad de regresar a casa. Un día casualmente uno intentó cruzar por una manila y se fue más abajo y casi se ahoga. Demorábamos hartísimo porque no podíamos pasar. Aquí muchas personas han tenido que dormir acá, en este lado de acá, porque el río ha crecido. Después de más de 25 años de intentos, la Junta de Acción Comunal del Pinde postuló la construcción del puente en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Una muy buena noticia para la vereda El Pindé. Ahí alrededor de 1.500 familias que tenían que esperar hasta que el río bajara. Hemos construido el puente que va a favorecer los 270 millones de pesos, más avances para la zona rural de Tumaco. Por este lugar pasan personas de la vereda de Baquerío, de Llorente, del Pinde, de La Guayacana y del resguardo del Gran Sábalo y resguardo de Alto Albín. Todos ellos estamos beneficiados. El buen manejo de los recursos permitió convertir este paso en vehicular para que los productos lleguen hasta el puente y de ahí las familias campesinas lleven hasta sus casas los víveres en lo más profundo de la selva. Y es que a través de los PEDET, un grupo de mujeres en el Paujil, Caquetá, conformó una asociación a través de la cual obtienen recursos para producir un café de excelente calidad. Hoy les vamos a mostrar la historia de la Asociación de Mujeres Cafeteras del Paujil, Caquetá, quienes a través de la recolección, siembra y transformación del grano han optimizado la calidad de vida de sus hogares. Ellas recibieron un centro de acopio a través del cual han mejorado la calidad de su producto. Veamos a continuación. Y somos cafeteras de aquí, de esta vereda, para darle una buena calidad de café como el que nosotros necesitamos. Nos toca lo que cogimos ahora, por la tarde de una vez, expulparlo. Al otro día se lava, porque esa es la calidad que nosotros nos toca sacar, sea para nosotros o para llevarlo a la federación. Es muy bueno estar en una asociación porque así nos llegan ayudas del gobierno y tenemos también buen trabajo y así ayudamos a nuestras familias campesinas. Bueno, nosotros iniciamos en el 2013 gracias a un apoyo fuimos favorecidas con unos aportes como mujeres rurales por la embajada alemana y ahora último pues hemos recibido apoyos con los programas PEDET. Hemos recibido como un centro de acopio en el Paujil y capacitaciones. Hablemos de desarrollo rural. La conformación de asociaciones les permite a las comunidades acceder a recursos y también a programas de asistencia técnica. Por ejemplo, 20 mujeres de Puerto Boyacá recibieron recientemente 12 tanques y 10.000 alevinos de tilapia roja para su proyecto piscícola. Esto es paz con legalidad. Pues yo estoy muy contenta con ser parte de este proyecto. O sea, yo muchas veces le he dicho a ellas, o sea, con lo que estamos viviendo no vamos a recuperar nuestros seres queridos, no vamos a recuperar lo que se perdió, pero tenemos que echar para adelante, pensar en que detrás de nosotros vienen otras colitas que son los hijos, los nietos, entonces hay que lograr en sacar esto adelante. Dani Mosquera hace parte de las 20 mujeres beneficiarias de 2 iniciativas productivas de siembra intensiva de tilapia roja, quienes además de activos productivos e infraestructura física, recibieron el servicio de extensión agropecuaria en el marco de una inversión de más de 320 millones de pesos por parte de la agencia. Vamos a dar gracias a la presidenta y al director territorial de la ADR por hacer realidad este gran proyecto de piscicultura para estas 20 mujeres del conflicto armado. Durante todo el mes de junio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizará diferentes actividades para reconocer la labor que adelantan 11 millones de colombianos que habitan en la ruralidad. A una de estas actividades asistió el ministro Rodolfo Sea en la ruta entre Bogotá y Girardot. Veamos.
En el evento, el ministro Rodolfo se ha acompañado de funcionarios de las entidades adscritas a la cartera agropecuaria y el personaje Don Pacho, con el que se representa al trabajador del campo colombiano, hizo un reconocimiento a los campesinos de Colombia, a esos hombres y mujeres que a diario se levantan en la madrugada a trabajar la tierra, a producir vida, a producir alimentos. Esta es una iniciativa donde se ha unido el sector privado con el gobierno nacional. Desde aquí queremos mandarle un mensaje a todos los campesinos de Colombia, que ustedes producen el alimento que llega a la mesa de los colombianos. El jefe de la cartera rural destacó que la mejor manera de exaltar a los hombres y mujeres que viven y trabajan en el campo y reconocer su aporte a la economía y el desarrollo del país es generar espacios y acciones que permitan que puedan vender sus cosechas sin intermediarios y a precios justos. Queremos enviarle una felicitación a todos los campesinos de Colombia, a esos hombres y mujeres que diario se levantan en la madrugada a trabajar la tierra. Finalmente, el ministro Rodolfo Sea reiteró la determinación del gobierno del presidente Iván Duque para seguir trabajando con todas las entidades del sector agropecuario, piscícola y pesquero para que haya desarrollo rural y paz con legalidad. Esto es Juntos por el Campo. En el Tarra, norte de Santander, se abrió la primera oficina de paz para atender a personas víctimas de la violencia y en proceso de reincorporación. Veamos este informe de Andrés Rodríguez. En el Tarra se inauguró OFIPAZ, un espacio que vela por los derechos humanos, el acompañamiento social, cultural y educativo de personas en proceso de reincorporación y víctimas. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, junto a la alcaldía de ese municipio en el Catatumbo, lideraron la primera oficina de paz en la región. Que va a atender a las víctimas, excombatientes y a la población en general para la protección y también todos los temas que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos. En el departamento de Norte de Santander tenemos más de 632 personas en proceso de reincorporación, que en el marco de la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque venimos acompañando a través de una estrategia integral. Acceso a proyectos productivos, vivienda y el acompañamiento familiar. El Tarra es un municipio priorizado en los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET y a raíz de ello surge la necesidad de crear esta oficina para la paz, como lo destaca su alcalde Jair Díaz Peñaranda. Que además también ellos están dispuestos a trabajar articuladamente con la sociedad de nuestro municipio, el departamento y puedan también tener iniciativas que impliquen la vinculación de otras poblaciones, de otros sectores y así sucesivamente en la construcción de la paz. La oficina se adecuó con equipos y dotación necesaria como un computador, una impresora, otros enseres y aire acondicionado. Esto también con el apoyo de la misión de verificación de la ONU, un proyecto piloto que pretende establecer un nudo entre instituciones para impulsar la reincorporación en el marco de la política de paz con legalidad del gobierno nacional, promoviendo la inclusión social y la participación ciudadana en el municipio. Nosotros nos enfocamos en la piscicultura porque veíamos pues que esto era algo rentable y que íbamos a generar empleo. El compromiso de nosotros aquí es aportarle a la paz, aportarle a la gente que nosotros estamos dispuestos a trabajar por la paz. La paz con legalidad es desarrollo rural. Desde junio del año pasado y hasta abril de este año, el Ministerio de Minas y Energía ha llevado soluciones fotovoltaicas a 14.000 familias que no tenían el servicio de luz. La nueva energía llegó a zona rural de San Vicente del Caguán. Mi nombre es Albanelsi Pinzón. Estamos en la vereda La Granada, de la inspección de Guacamayas, Caquetá. No, pues nosotros siempre toda la vida hemos tenido acá el ordeño, entonces no, eso era tremendo porque nos tocaba que madrugar y nos tocaba con luz de vela porque pues si no teníamos más energía, entonces nos tocaba colocar las velitas por ahí en las varetas del corral. Entonces no, eso ha sido, mejor dicho, un desarrollo muy bueno aquí para toda la vereda La Granada, porque ya con esto la gente
ya puede ordeñar tranquilo, nos levantamos a las 4 de la mañana y ya no hay problema, no es sino prenda uno el bombillito y ya. Uno con la energía, eso es una gran cosa para todo se nos ha facilitado mejor. Para mí la luz del sol es desarrollo en nuestras vidas. La Unidad de Restitución de Tierras socializó la ruta de restitución a víctimas de la violencia en Tierra Alta, Córdoba. Melissa Figueroa informa. A través de una reunión pedagógica e informativa del proceso de restitución de tierras, líderes, lideresas, miembros de juntas de acción comunal y representantes de distintas instituciones del municipio de Tierra Alta participaron de manera presencial y virtual en una jornada de socialización liderada por la Unidad de Restitución de Tierras. Para nosotros las víctimas es muy importante esta socialización de la hoja de ruta, digámoslo de esa manera, porque nosotros de una u otra forma llegamos a las comunidades y más a esas zonas donde que ya se microfocalizaron y podemos seguir como difundiendo la información de la capacitación en el día de hoy acá. De esta manera, la Unidad de Restitución de Tierras invita a las personas víctimas de despojo, abandono y desplazamiento forzado en el departamento de Córdoba que aún no han presentado sus solicitudes a que lo hagan en las oficinas de la entidad en Montería, ubicada en la carrera tercera número 2242, y para asesorías e inquietudes comunicarse al número celular 314-438-1078 o al correo electrónico atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co. Poblaciones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño se beneficiarán del trazado vial del proyecto Conexión Norte que une al centro del país con la costa Caribe. Autopista Conexión Norte es uno de los proyectos de cuarta generación que se ha convertido en un motor para la reactivación y dinámica de la economía del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. A la fecha se han generado más de 9.579 empleos, donde 4.040 pertenecen al área de influencia directa, lo cual ha contribuido al bienestar de dichas familias. En la Unidad Funcional 1, entre los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza, se contemplan 58 kilómetros de calzada completamente nueva con 25 puentes. Con el proyecto se promoverá el desarrollo del turismo, uniremos al centro de Colombia con la costa Caribe, impulsando el comercio y el empleo de las regiones beneficiadas. Se integrará una mejor conexión entre las cabeceras municipales de Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia. Los usuarios de la vía se verán beneficiados porque tendrán una mejora en los tiempos de desplazamiento y transitarán por un corredor más seguro. Hasta aquí las noticias de la implementación de la política Paz con Legalidad. Los esperamos el próximo lunes a esta misma hora y por este mismo canal. Y los invitamos a seguir el TikTok de la Consejería que encuentran como Estabilización Colombia y las redes sociales @postconflictoco y @Emilio J. Archila. ¡Feliz semana! Bueno, queridos, excelente el análisis que hizo el ministro de Defensa. Y ahí les dejo el noticiero del PEDEC, el noticiero de la paz con legalidad. Todavía seguimos incapacitados, que no podemos vocalizar bien. O sea que por eso me siguen viendo es en la fotico. Pero ya casi. Ya pronto vamos a estar en toda la actividad. El consejero presidencial para la paz y la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, reiteró el compromiso del gobierno del presidente Duque con el proceso de reincorporación con los más de 13.000 excombatientes que aceptaron de forma genuina entregarse a la vida social del país. Archila precisó que el compromiso no solo es con quienes abandonaron las armas, sino también con las víctimas. El sábado 19 de junio, o sea, el sábado pasado, tenían previsto la realización del segundo Consejo Nacional de Reincorporación en la ciudad de Ibagué.
Allí llegaron altos funcionarios de más de 50 entidades gubernamentales, quienes presentaron los avances de la política de paz con legalidad en la reincorporación en la región central, que comprende los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Este evento se vio retrasado por razones logísticas, lo que no impidió para nada el avance de la agenda. En las horas de la mañana entregaron el mejoramiento de una vía benéfica a más de 22.000 colombianos en el municipio de Planadas, en el Tolima, y en donde se invirtieron más de 6.347 millones de pesos. El consejero Archila señaló que a pesar de haber explicado esa situación en Ibagué y ofrecer las correspondientes disculpas, los miembros del partido Comunes, o sea, anterior FARC, estos decidieron levantarse y no continuar en el diálogo constructivo que se adelantaba en los más de 50 funcionarios del gobierno nacional. Entre los avances más representativos en materia de reincorporación en la región central, el director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, resalta la aprobación de 230 proyectos productivos que vinculan a 570 excombatientes y la afiliación de 100% de la población en reincorporación al sistema de salud. Otro de los logros con el apoyo de la comunidad internacional y la articulación institucional están relacionados con la educación. Hoy, 850 excombatientes del Tolima y Cundinamarca tienen un máximo nivel de educación. El gobierno nacional avanzó en la territorialización de las garantías de seguridad para las personas en proceso de reincorporación que residen en Cundinamarca y el Tolima. En materia de beneficios económicos, se ha desembolsado 34.753 millones de pesos en asignaciones únicas de normalización, renta básica, asignación mensual, y se seguirá trabajando para seguir avanzando. Esto tiene un video. Entonces vamos a ver el video que nos enviaron. El compromiso del presidente Iván Duque de su gobierno con la reincorporación de los más de 13.000 excombatientes es absoluta. Durante estos 3 años hemos avanzado de una manera que los observadores internacionales han denominado ejemplar y que somos como país una inspiración. Dentro de estos está que el presidente recibió a los peregrinantes en la Casa de Nariño, en la casa que él llama la Casa de todos los colombianos. Ahí reforzó su compromiso y les dijo: estoy jugado con el proceso de reincorporación. Para poder seguir territorializando el proceso de reincorporación, acordamos que tendríamos sesiones del Consejo Nacional de Reincorporación regionales. En estas participan más de 50 entidades del orden nacional, los alcaldes, las gobernaciones. Este fin de semana estuvimos en Ibagué. Ahí estaban presentes la viceministra de Agricultura, estaba el director de la Agencia de Reincorporación, el consejero presidencial adjunto, estaba el director de la Agencia de Reincorporación, el consejero presidencial adjunto, el mismo número de entidades del orden nacional, los representantes de las 2 gobernaciones, también inclusive algunos alcaldes. Se estaba adelantando la agenda y desafortunadamente yo llegué tarde. ¿Ustedes no hay fotos? Bueno, queridos, es para reflexionar cuando nos dicen que el gobierno no está cumpliendo con el acuerdo de paz. Pues teníamos unos registros fotográficos, pero algo sucedió acá y no pudimos abrirlos, pero igual los podemos presentar mañana con otras cosas que tenemos pendientes de la restitución de tierras, que no nos alcanzó el tiempo para presentar eso hoy. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Focalice sus pensamientos, sentimientos, emociones y acciones sobre lo construye, lo que sirve para su beneficio y de la humanidad. Aprenda, mi querido oyente, mi querido cibernauta, a ver la luz y la divinidad que hay en todos. Mire que eso da como resultado que todos miran la luz y la divinidad que hay en ustedes.
Aprendamos también a defender la patria, a defender la democracia, a defender la propiedad privada, basados en la ley. Que cada uno haga lo que tiene que hacer. Los médicos deben funcionar como médicos, los periodistas deben funcionar como periodistas y los abogados como abogados, ¿no? Pero esto está un poco enredado. Ahora todos quieren ser médicos, entonces en las redes todo el mundo sube información de qué hay que hacer con el COVID, de qué hay que hacer con la caída del cabello, de qué hay que hacer cuando se sufre de azúcar y etcétera. Y ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo sube un video sin confirmar si la noticia es verdad o no. Pero nadie quiere ser abogado, porque los abogados debían estar demandando todos los procesos que se han hecho de violación de la Constitución, con el paro criminal que pasó, con la situación de FECODE que dice que lo del paro es para tumbar a los del Centro Democrático y que la izquierda llegue al poder en el 2022 y todo lo que ha pasado con los vándalos y etcétera, etcétera, etcétera. Me quisiera extender más, pero no puedo hablar mucho porque mi boca empieza a doler. Pero no veo a nadie haciendo las demandas que deben hacerse. Hay que ocuparse de defender la democracia. Por favor, compartan el programa Magazine Vive Consciente. Inviten a la gente a que nos sigan en el Facebook Live, en el canal de YouTube de Magazine Informativo Vive Consciente, en la web de Magazine Informativo Vive Consciente, para que estén bien informados, para que sigamos defendiendo la democracia, para que sigamos defendiendo la propiedad privada, para que sigamos defendiendo el derecho divino y sagrado que tenemos de vivir en una Colombia libre. Los quiero. Mañana 6 de la tarde. Que Dios los bendiga. Buenas noches. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera.